Vamos a llevar a cabo una reflexión sobre una porción bíblica que viene siendo sobre los estudios anteriores, y pues podríamos pensar que esto refiere una pregunta: ¿cuál es la causa de la muerte por el pecado? Y vamos a ver algo muy importante, que es dentro de los 10 mandamientos del Éxodo 20, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando quiere decir que la tierra de Egipto era la tierra del pecado, de la cual muchos de nosotros hemos sido sacados. O sea, ya los había libertado de la esclavitud, el pecado, de una manera maravillosa y milagrosa, abriendo el mar. No sé, nosotros, cada quien tiene su propia historia y sabe de qué manera Dios nos sacó de esa servidumbre al imperio de los instintos o al imperio del pecado. Después de que los sacó de la casa de servidumbre, les dijo: no tendrás dioses ajenos a mí. O sea, si yo te liberté, no debes tener dioses que no soy yo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice que está Dios en la posibilidad de visitar 4 generaciones de maldad de las personas que aborrecen a Dios. Y aborrecer a Dios, pues, es no quererlo para nada en la vida, ¿no? O sea, yo no la quiero, yo no lo quiero, yo lo aborrezco. La palabra aborrecer es despreciar, es una manera violenta de rechazar a alguien, el aborrecimiento. Entonces, tomando un poco la predicación o el argumento que Dios nos dio en la palabra de Dios de antes, vemos en Primera de Reyes 16 el reinado de Acab sobre Israel. Entonces, este hombre hizo todo lo que el Éxodo 20 dice que no hay que hacer. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de hombre, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. Pero dice: y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que habían reinado antes que él. ¿Por qué? Porque le fue fácil, o sea, le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y estos pecados pues tienen que ver con toda la transgresión de lo que acabamos de oír en Éxodo 20. Primero se casó con esta mujer que es una sacerdotisa de Baal, pero este rey fue y sirvió a este demonio. Entonces, lo primero que Dios dijo después de que te liberé: no tendrás dioses ajenos a mí. Y lo primero que hizo fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, ya adorar a Satanás, ese es el aborrecimiento a Dios. Por eso dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, esto que hizo este hombre es aborrecer a Dios aún siendo rey del pueblo de Dios. O sea, hasta dónde llega la maldad de una persona que Dios le permite ser rey
y dedicarse dentro de su reinado a adorar al demonio y a aborrecer a Dios. Entonces yo te quiero revelar que el Espíritu te dice, por eso Dios puso a Juan y el Espíritu de Elías, cuando le dijo, Señor, que venga fuego a este altar y que sepa este pueblo que lo que tú quieres es que vuelvan el corazón, porque la maldad de los padres sobre los hijos es hasta 3 y 4 generaciones. Por eso la importancia de que nosotros volvamos el corazón a Dios, para que esa maldición de maldad se rompa. Entonces, primero eso hizo, y luego hizo un altar en el templo que él hizo y edificó para Baal en Samaria. Ahora hizo también acá una imagen de acera. ¿Qué dice? No te inclinarás a ella, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en la tierra, y no te adorarás ni te inclinarás a ellas. Pues lo que hizo fue adorar a la imagen de acera y al templo, y construir un templo para el demonio. Entonces, por eso dice que Acab hizo más que todos los reyes que habían reinado antes que él, para provocar la ira de Dios. Ahora, quiero entrar en materia de esta manera. En Gálatas 5:16 tú vas a ver las obras de la carne, y fíjate cómo dice, por andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación. Desde ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Cuando Dios nos mostró que Juan el Bautista, dice que en el tiempo de Herodes el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es permitido tenerla, no te es lícito. Entonces, la muerte de Juan, en el cual moraba el espíritu de Elías, fue por causa de adulterio. Le cortó la cabeza a Jezabel por denunciar un adulterio. Pero el adulterio en el hombre viene desde esta manera, narrada en la Escritura, en el libro de Romanos 1, a partir del capítulo 20, del versículo 21, y dice, fíjate, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué hizo acá? Esto, habiendo conocido a Dios, no le honró ni le adoró como a Dios, sino que se envaneció en su necio corazón, y profesando ser sabio se hizo necio. Dice la Escritura, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué es el servicio al demonio? Todo corrupción. Acá nosotros en México podemos pensar en que hace unos años, ahora ya no se menciona tanto, pero sé que existe el narcosatanismo, por ejemplo, pura corrupción, corrompen gobiernos. ¿Por qué? Porque no honran a Dios, son adoradores de Satanás. Y entonces dice, primero empezaron a adorar imágenes de hombre corruptibles, también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La serpiente emplumada, elefantes, águilas. Entonces, por eso, por haber hecho acá un altar para
para el demonio, Dios lo que hizo con él, y tú sabes ya el final que tuvieron, fue que entonces Dios los entregó a la inmundicia. Inmundicia es todo lo sucio, lo cochino. Inmundicia quiere decir todo lo que no huele bien, lo que está mal. Entonces, los espíritus inmundos habitan también en personas totalmente desaliñadas. El espíritu de inmundicia hace que las personas no se arreglen, no se bañen, que tengan suciedad, inmundicia. Son espíritus que operan en la gente idólatra que tiene ahí, como este cuate, este rey que hizo estatuas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios los entregó a un espíritu que los hizo ser inmundos. ¿Te has visto a los que andan por ahí en la calle que ya ni se bañan ni nada, tan negros como... y ya no les interesa nada? Ese es un espíritu de inmundicia. Pero dice que los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, el corazón de Acab estaba, me imagino, en la atracción, en la pasión con esta mujer. ¿Cómo vas a dar al demonio, por medio de que te dé una mujer, el mandato de Dios, el reinado, dijéramos? ¿Cuánta gente no hay así? Los que se casan en medio desigual, pues, idolatran a la persona y dejan a Dios a un lado, y sus vidas se van a hacer inmundas. Todo lo que es placer, todo lo que es obra de la carne. De modo que llegaron a tanto que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, fíjate, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra natura al que es contra natura. O sea, no es de parte de ellos. Dios los entregó a eso como juicio, como le hizo con las codornices. Ah, ¿no te gusta el maná? Voy a hacer que lluevan codornices hasta que te salgan por la nariz. O sea, Dios cuando hace juicio, ¿eso quieres? Pues atáscate. Entonces Dios dice que entregó a pasiones vergonzosas, aunque las mujeres pues, cambiaron su manera natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución de su extravío. Pero para que veas cómo la gente, Acab, lo que hizo no fue cosa menor. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos explica que estas cosas son tremendas. El amor al mundo, la lascivia, el amor al dinero, la fama, las orgías, toda esta cosa, las drogas y todas esas cosas, pues son cosas que son muy delicadas para los cristianos, digo yo, porque estoy hablando de una exhortación de Dios y de los mandamientos en Éxodo 20, diciéndoles, ya te saqué de ahí, o sea, ya te saqué de la inmundicia, ya te saqué del sufrimiento extremo, ya te saqué, ¿qué regresas? O sea, el rey Acab lo que hizo fue totalmente entregarse al demonio, estando en un lugar de eminencia de parte de Dios para reinar sobre su pueblo. Ahora, eso es la amistad, concupiscencia del corazón, dice, por cuestiones del mundo. Entonces ahí vamos a ver la realidad de la revelación. ¿Dónde vienen las guerras? Dice, y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten por vuestros miembros? Mira, la gente fornicaria, la gente que anda en robos, la gente que tiene un humor, pero de los mil diablos, no puede tener amor, ni paciencia, ni nada, y le echan la culpa al estrés. No es el estrés, es su corazón.
Dice aquí, ¿de dónde salen todos esos pleitos y todas esas barbaridades? De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y le dice a la gente que está así, codicia si no tienes, matas y ardes de envidia, y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Cuánta gente ves tú así? Quieren tener cosas y no encuentran, no tienen los medios para llegar y lograr lo que Dios puede dar solamente. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus deleites. Y entonces ahí viene la causa de lo que hizo Acab, la causa de lo que han venido haciendo para matar a Juan. ¿Fue qué? Oh almas adúlteras. Quiere decir, el adulterio es la causa fundamental de todas estas desgracias. Hablamos de adulterio, que quiere decir la falta contra la fidelidad del matrimonio, un adulterio. Pero acá dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué le llama adúltera a la gente respecto de Dios? Entonces dice, cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces hay gente que está en la iglesia, que venía o viene a la iglesia y tiene una vida de adulterio, tienen otros dioses, y luego los otros dioses, como Dios siempre todos los saca a la luz, los evidencia y dejan a Dios, o sea, se olvidan de Dios y los ves por allá disfrutando ¿de qué? De su adulterio, de otros dioses. Llámense hasta la televisión. Ahora, 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Entonces, cuando dice este texto de Santiago, almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La amistad del mundo, ¿con quién es? Y dice, sabemos que todos somos de Dios nosotros, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿con quién adulteran los que aman el mundo? Con el demonio. Y engañaditos piensan que tienen razón y que uno es un sectario que los quiere tener aquí amarrados. Y no es cierto. Dios es el que dice, vale más un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces el corazón que no está con Dios está en el adulterio. Son almas adúlteras, amigas del mundo y enemigas de Dios, porque no guardan el mandamiento de Dios. Cuando menos lo que sabemos nosotros es que queremos ser de Dios y hacer su voluntad, por eso estamos aquí. Pero el mundo entero está bajo el maligno, dice. Y entonces, ahí es donde está el adulterio del pueblo. Se fue sobre los Baales. Pero ¿por qué habla en esa figura el Señor? Dice Apocalipsis 19, desde el versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Fíjate lo que dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. ¿Sí? La gran ramera es la iglesia que se dedicó a adorar a los Baales, como lo hizo acá, y a fornicar con sus demonios.
Entonces dice el Señor, la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, Dios ya ha juzgado. ¿Por qué la juzgó si es ramera y fornica? Por adúltera, porque no lo adoraron a Dios, no lo tuvieron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio pensamiento y creyendo hacerse sabios, se hicieron necios. ¿Cómo corregir a un necio? Dice la Escritura, háblale al necio conforme a su necedad, pero no seas tú un necio como él. ¿Cómo se le dice? Con la palabra. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los que son amigos del mundo sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces los que andan en amistad con el mundo, pues andan con amistad con el demonio. O sea, no hay mucho que pensar. Pero hay que discernir la palabra conforme a lo que el Espíritu marca. Y entonces ver que lo que dice aquí, ha juzgado a la gran ramera y ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Cuánta gente cristiana no fue mandada a matar por la iglesia de este tipo de acá, que diciéndose iglesia adoran al demonio y hacen sus estatuas y sus ídolos, tuercen la doctrina, no viven en santidad, no quieren, no pueden? ¿Qué hay que hacer? Pues arrepentirse, dice el Señor. Pero dice, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. ¿Qué dice la profecía? Yo vi al Señor sentado en su trono y sus faldas llenan el templo. Es el mismo trono donde nosotros vamos a estar en juicio, el juicio del gran trono blanco. Entonces dice, estaban sentados en el trono y decían amén, aleluya, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Por eso habla de las almas adúlteras, ¿no? Las almas adúlteras son aquellas que en vez de estar esperando, como dice el Señor, con la iglesia blanca, sin mancha, que venga el esposo porque va a haber boda, pues ya se fue a fornicar con los otros dioses. Entonces dice, a su esposa se le ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cuál es el lino fino? Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces dice el Señor, si tu justicia no fuere mayor que la de un fariseo, no entrarás al reino de Dios. Pues hay gente que se está engañando, hacen cosas que no deben hacer y no se dan cuenta. No se preocupan por pensar qué es lo que Dios quiere aquí para que yo sea una mujer de Dios, o qué es lo que quiere aquí para que yo sea un hombre de Dios, y humillarse a Dios y reconocer. La gente que no reconoce es porque tiene un corazón adúltero, está contenta con las faltas y los pecados que comete, y por eso no se le revelan, porque Dios lo entrega a una mente que ya no registra el pecado. ¿Qué hay que hacer? Dejar que Dios trate con ellos, interceder, y no juzgar y no condenarlos, pero sí de repente exhortarlos. Y el Espíritu lo que hace con él, con la Escritura, es eso. Chocar. El Evangelio verdadero no te va a dejar contento, siempre te está confrontando, siempre te está diciendo lo que no, para que te purifiques, te santifiques y camines en la línea que el Señor quiere para ti. El lino fino son las acciones justas de los santos. Si mi justicia no fuere mayor que la de un fariseo, no entraré al reino de Dios.
porque mis acciones van a ser ahí moralistas y humanistas y cosas de esas, pero no las cosas que Dios quiere que yo haga. Entonces dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, no hay posibilidades de que nosotros entremos, como dice el Evangelio, cuando Cristo está hablando de las bodas, aquellas que el Señor invitó y sus invitados no fueron, y le dijo a sus siervos, ve, invita a todos, ¿no? Pero luego al último encontró uno vestido que no era vestido de bodas y le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Entonces acá dice, bienaventurados los que son llamados a la casa de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son? Los que van vestidos de lino fino, los que van blancos, los que van santos. El lino son las acciones justas que tú hagas como santo, las acciones justas de los santos. Santo, sed santo porque yo soy santo. Escrito está, dice el Evangelio. Y entonces dice, estas palabras son verdaderas, las palabras verdaderas de Dios. Por último, 1 Corintios 6:9. ¿Por qué hablamos de este tipo de adulterio? Hablamos del adulterio del pueblo, de la adoración a los Baales, del adulterio como falla del matrimonio. Pues dice, almas adúlteras, pues no van a estar en santidad. Dios no se va a casar con una adúltera. Pero aquí en la vida el único motivo para poder divorciarse es el adulterio y la fornicación, que es lo que está mandando aquí, está hablando el Evangelio, ¿no? La gran ramera que ¿qué? Y le dice ramera, es una fornicaria, ¿no? Una mujer adúltera, una iglesia adúltera. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces aquí te dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Lo primero que te dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los que no hacen, los que no están vestidos de blanco, hacen lo que su justicia, lo que piensa su cabeza, pero no lo que Dios piensa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nosotros actuemos por medio de la influencia del Espíritu Santo para que cuando suceda algo, nosotros no hagamos las cosas a nuestro propio impulso, a nuestra justicia personal conforme a lo que tenemos de historia y un poco de conocimiento de lo que puede o no ser justo según el conocimiento de las leyes que conozcamos, sino que la verdadera justicia son las acciones de los santos. Una persona santa siempre va a hacer acciones de bondad, siempre no va a discutir con sus autoridades, no se va a poner a rechazar a las personas, o no va a hacer eso. Entonces lo primero que dice respecto de esto que Dios revela, pues que no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. Injusto, falta de justicia. Y por eso Cristo dice, si tu justicia no fuere mayor que la de un fariseo. Ahora hay que ver quiénes eran los fariseos. Los fariseos no eran cualquier persona. Eran personas que eran capaces de ir de aquí a Ceú caminando con tal de ganar un feligrés, y le daban de comer, y, o sea, eran gente diligente, equivocados, pero eran muy diligentes. Por eso Cristo los pone como un ejemplo de justicia que no es tan justa, pero dice, si no fuere tu justicia mayor que la de un fariseo, pues ¿cómo quieres entrar al reino de Dios? ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino? Y luego te dice, no te equivoques, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, como acá, que hizo su ídolo y su imagen de acera y adoró al demonio, ni los adúlteros hablando de la falta a la fidelidad matrimonial,
pero hablando de las almas adúlteras que se hacen amistosas con el mundo estando dentro de la iglesia. Por lo cual al rato Dios no se deja burlar y los corre o les pasan cosas. ¿Por qué? Porque así es Dios. Pero nosotros no debemos correr a nadie, no debemos juzgar a nadie, pero sí debemos exhortarlos. ¿Quieres con Dios? Ponte seria, ponte serio. Con Dios no se puede estar jugando. Pero prefieren irse que ponerse serios con Dios. Que ser diligentes, escuchar palabras, tratar de santificar su vida, ¿no? Entonces dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Pero por qué dice eso? De los que se echan con varones. ¿Por qué? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y también los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Por eso, porque es un juicio de Dios y una persona enjuiciada y encarcelada, pues no va a poder entrar al reino, necesita ser libre. Y para ser libre necesitas un abogado que te defienda, para que te den el perdón y entonces salgas libre. Entonces dice, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, gente que nomás está pensando en tener, y si no tienen, sienten que ya no tienen vida. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Es que andan diciendo groserías ahí toda la vida afuera y en la iglesia andan orando. Hemos oído. Es que se me salió, me dice, ¿cómo se te salió? Si por los frutos los conocerás. Es que así hablas. Entonces debes de ¿qué? De arrepentirte. De las borracheras, de las maldiciones, ni los estafadores. Es que te engañan. No, mira aquí, te voy a vender el producto milagro y esto te va a sanar de todo y nomás te estafan porque no es cierto. Estos son estafadores. Bueno, pues ni los adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son adúlteros. ¿El avaro quién es su Dios? ¿El borracho quién es su Dios? El señor alcohol, decían antes. El señor pomo. Tienen dioses ajenos que los hacen esclavos para matarlos, como el alcoholismo, así la drogadicción, así la comida, así los bienes, estos adictos a jugar en casinos, todas esas cosas son posesiones que los llevan a morir. ¿En quién está la libertad? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere, como le dijo a Nicodemo, en verdad te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu. Y en Juan también les dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecieras en mi palabra, serás mi discípulo y conocerás la verdad te hará libre. Hermanos, nosotros somos llamados a ser libres y ayudar a otros a que se liberen por medio del arrepentimiento. Eso es predicar el evangelio a toda criatura. Tú ya eres libre, tienes que predicar la libertad. Y apoyado por el Espíritu, dice en Marcos 16, que después de que el Señor fue recibido en gloria, las señales le seguían a ellos. Esas señales que dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Amén. Entonces la causa de la muerte por el pecado siempre es lo que también llama la Escritura la concupiscencia, el amor por el pecado, que produce adulterio. Porque Dios dice, no te hagas otros dioses, ya te saqué de donde estabas para morirte, ahora no te vuelvas a otros dioses. Entonces en Juan vino el espíritu de Elías a volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. ¿Por qué? Porque dice en Éxodo 20
que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pues tú eres llamado para romper esa cadena de maldición de generaciones atrás de ti y de generaciones posiblemente al futuro. Gloria a Dios. Con tu vida vas a sacar de la esclavitud, apoyado por Dios, a la gente que tú amas y hasta los que no amas, porque dice la promesa es para ti, para tus hijos, para tu familia y para los que todavía no vienen. Entonces, hermano, hermanitas, hermanos, pongamos nuestra vida a disposición, nuestro corazón, ¿para qué? Para ser libres y para ser como Dios quiere. La palabra de Dios dice: no te hagas imagen, no te hagas dioses ajenos. Haciendo un examen de conciencia, podemos ver qué es lo que todavía a mí me llama más que Dios. Y entonces pedirle al Espíritu Santo que ponga en mí el querer como el hacer para que eso se vaya. Y te puedo decir que se puede dejar todo, que nada tenga importancia más que Dios. Y entonces Dios cumple su palabra. Tú sigue primero a Dios y luego Él te dará todo por añadidura, pero cuando ya no es tu Dios, cuando ya no te aprisiona el dinero o eso, ya. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por esta palabra reveladora para nosotros, de que las almas adúlteras, Señor, son aquellas que todavía tienen amistad con el mundo, con cosas del mundo, con cosas de la dinámica que se desarrolla en el mundo para sacar a la gente de la palabra. Y entonces, si les gusta el mundo, pues caen. Y Señor, yo te pido que tengas misericordia y que no los entregues a la inmundicia. Y Señor, pues que el Espíritu Santo, el Espíritu de libertad acampe en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias, a través de la convicción de pecado, justicia y juicio, producida también, Señor, por nuestra intercesión. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos más en oración. Y Padre, pues como decía mi esposa en la mañana, pues es que no se puede decir que queremos ser gente de oración y no hacerlo. Entonces, Señor, pues yo sé que es necesario orar como iglesia, independientemente de que nosotros pues estamos orando cada quien y nos postramos ante ti, te pedimos y nos revelas palabra y nos das canto y nos das santidad. Pero si queremos guerrear y queremos llenar este lugar, tendremos que orar como iglesia. Señor, ayúdame a que esto sea posible, a tener culto de oración también en este lugar, y que pues haya gente dispuesta con el corazón para venir a interceder por la iglesia, gente santa, gente que se aparte, gente que esté apartada, Señor, porque tu palabra dice que las oraciones de los pecadores no son oídas, y la única oración del pecador es la humillación, es lo único que tú escuchas. Pero ayúdanos a tener un servicio de oración aquí de iglesia, Señor. Necesitamos orar como iglesia, interceder unos por otros, y yo te pido que liberes, Señor, de los afanes, que les des a mis hermanos trabajos que les permitan venir y congregarnos y fluir en el fuego de tu Espíritu en oración en este lugar. Yo sé que tú vas a contestar, Señor, tú vas a contestar nuestras oraciones, pero hoy, Señor, pues tú me hablaste por medio de mi esposa para entender que hay que pedirte y clamar una reunión de oración importante con la iglesia aquí en este lugar, Señor. Gracias te doy por esta palabra, gracias por la revelación. Y Padre, pues yo te pido que limpies nuestros corazones, que limpies los corazones de aquellos que todavía tienen estorbos, y que los santifiques su vida, Señor, y que logremos tener guerreros de oración y de santidad en este lugar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.